Y está grabando. Buenas tardes, profesor. Vamos a explicar lo que es una máquina de 1000. Somos Roberto Guamán, Aurora Reyes Matías, Sebastián Risgo y Sebastián Guamán. En la teoría de la computación, una máquina de 1000 es un tipo específico de autómata finito que genera una salida basada en su estado actual y en la entrada que recibe en ese preciso instante. Esto significa que la salida no solo depende del estado en el que se encuentra la máquina, sino también de la señal de entrada que está procesando en ese momento. Algunas características claves, dependencia de la entrada y el estado, que vienen a ser que la salida se determina por la combinación del estado actual y la entrada recibida. Otro es diagrama de estado, que se representa gráficamente mediante un diagrama de estado donde cada transición entre estados está etiquetada tanto con la entrada como con la salida asociada. Las aplicaciones se utilizan ampliamente en el diseño de circuitos secuenciales, digitales, protocolos de comunicación, compiladores y otros sistemas donde la salida debe reaccionar a cambios de la entrada de manera inmediata. ¿Cómo funciona una máquina de miel? Bien, tiene cinco funciones en la cual la número uno es el estado inicial, donde la máquina comienza en un estado específico. Como dos, tiene la entrada, recibe una entrada exterior. La tercera es la transición, donde basándose en el estado actual y la entrada recibida, la máquina realiza una transición de un nuevo estado. Como cuarto tenemos la salida, que al mismo tiempo se realiza la transición, se genera una salida correspondiente a la combinación del estado actual y la entrada. Y por último, que es la repetición, donde el proceso se repite continuamente. Detallando eso, hemos generado un problema donde es detectar una secuencia de 0, 0, 1, 0, 1, 1 utilizando la máquina de Meali y es hacer la tabla de verdad, la decodificación y el circuito utilizando el flip-flop tipo D. Bueno, para empezar, se utilizarán seis variables que será C0, que empezará con una entrada cero, que es lo que nos dice primero el número. Después del C1 al C2 empezará con una entrada cero, del C2 al C3 empezará con una entrada uno. Y ahí vamos ya 0, 0, 1. Del C3 al C4 tomaremos una entrada cero, donde ya estaremos en 0, 0, 1, 0. Después del C4 al C5 se tomará una entrada uno y de ahí vaya 0, 0, 1, 0, 1. Del C5 al C0 ya acaba, ya que ahí tomaría C0, terminaría porque ya saldría 0, 0, 1, 0, 1, 1. Pero así como también hay una entrada que puede ser 0, 1, también hay uno a lo contrario, pues que podría ser en vez al revés, de cero podría ser uno. Así que del C0, como ya fue cero la entrada, también hay una entrada uno. En el C1 también hay una entrada cero, así que puede haber otra entrada que sería el uno, que pasa a ser del C0. Del C2 también hay una entrada diferente del uno, que es el cero, que pasa a ser del mismo nomás, del C2, porque acabaría en 0, 0, 0 y 0, 0 vuelve a repetirse lo que está en el C2. En el C3 pasa algo distinto. Como ya tuvo una entrada cero, ahora va a ser una entrada uno. En este caso sería 0, 0, 1, 1. Pero no vemos en C2 ni en C1 una repetición así. Así que vuelve al inicio, que sería el C0. En el C4 sería 0, 0, 1, 0. Pero ya hay una entrada uno. Así que lo contrario sería una entrada cero. En este caso sería 0, 0, 1, 0, 0. El 0, 0 se vuelve a pasar al C2, porque C2 vale 0, 0. En el C5 ya hay una entrada uno, lo contrario sería una entrada cero. Así que sería 0, 0, 1, 0, 1, 0. Acaba en acaba en cero, así que pasaría a ser solo el C1 nomás, porque acaba también en el C1 es cero.
Y ya con eso podemos sacar una tabla de verdad con las variables. C0 pues le asignamos 00, C1 001, C2 010, C3 011, C4 100, C5 101. Y ya sabiendo que X puede ser tanto la entrada que es 0 o tanto la entrada que es 1. Y con eso ya podríamos hacer una tabla de verdad y sacar la decodificación con Carnot. Le paso a mi compañero Sebastián. Bueno, como comentó mi compañero, del diagrama de estados pasamos a hacer la tabla de verdad. Como podemos ver, tenemos cuatro entradas del estado actual, que es QT, está entrada A, B, C y X. Y luego tenemos el otro apartado que son las salidas, que es el estado siguiente, QT más uno, que es A, B, C y Y. Ponemos los valores correspondientes dependiendo el diagrama de estados. Y esto deriva al mapa de Carnot, que lo vamos a dividir en cuatro, porque son las cuatro salidas del estado siguiente. Normalmente, bueno, ponemos los valores y colocamos los ceros y los unos como corresponde. Depende cada, Dependiendo cada mapa Carnot, nos bota una ecuación diferente. El estado QAT más uno nos bota el A por C negado por X más B por C X negado. El QBT más uno, A por B más B por C negado más A por B negado por C por X negado más A por C por X negado. El QCT más uno, A por B por C por X negado más B por C negado por X más A por C negado por X más A por C por X negado. Luego, para terminar, tenemos el último mapa de Carnot, que es A por C por X, ¿no? Después pasamos ya ahora al diagrama de los circuitos. Bueno, en la parte de los circuitos serían cuatro flip-flops tipo D, porque estamos con 4 bits. Ah, bueno, en el QA lo que iría la alimentación del A por C negado por X más B por C por X negado. En la parte del QB había un error de tipeo donde QC de es igual a por B más B por C negado más A negado por B negado por C por X negado más A C negado X negado. Ahí iría QB. En la parte de QC, ahí sí iría lo rojo, que sería A negado por B negado, por C negado, por X negado, más B por S negado, por X, más A por C negado, por X, más A por C, por X negado. Y bueno, en el caso de la Y, lo que entraría sería el A por C por X nomás. Y todo tiene que estar alimentado por un CLK a los cuatro flip-flops. Y así acabaría el problema.